Hello everyone, my name is Shanat Andrea Oliveros. I am foreign language teacher. I have worked as a English, Spanish, and French teacher for almost 14 years. However, the last 5 years, I have been a virtual teacher for different companies around the world. So that if I would like to continue working and have part or belong to a company like your company. Bueno, el día de hoy voy a explicar la diferencia del por y el para. Vamos a tener, vamos a considerar más o menos cinco aspectos, un poco menos de cinco aspectos, para encontrar las diferencias de cada contexto en los que se utilizan estas expresiones que son un poco complejas. Entonces, vamos a empezar por el primer contexto, ¿sí? Que se refiere al por. Cuando hablamos del por, hablamos de la causa o la razón. Lo hice por ti. ¿Y cómo podemos establecer esa diferencia o por qué decimos que la razón es con por? Podemos hacerlo con una gran pregunta que nos ayudará a comprender la mecánica y el contexto del uso de la expresión o de la palabra, en este caso el por, la preposición. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Lo hice por ti. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hice? Esta es la clave. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? La pregunta te ayuda a comprender cómo debes responder. Lo hice por ti. Vamos a revisar la diferencia con el para. Como puedes notar, el para se refiere al propósito, al objetivo, quien recibe la acción, quien recibe la situación. El ejemplo es lo hice para ti. I did it for you. ¿Cómo es esa pregunta que nos puede ayudar a responder a esa frase? ¿Para qué lo o para quién lo hiciste? ¿Sí? Porque estamos hablando de una persona. Entonces, aquí nos enfocamos en para quién, que la respuesta la pregunta ya nos enfoca a responder, lo hice para ti. Bueno, esto para tener en cuenta el primer contexto. Recordemos por qué lo hiciste o para quién lo hiciste. La pregunta te ayuda a entender cómo debes responder. Recordemos en el por causa o razón de hacer algo y el para propósito u objetivo. Continuamos. Vamos con otro contexto del por. Vamos a enfocarnos en la duración. ¿Cuánto tiempo toma realizar algo? La pregunta podemos enfocarla de la siguiente manera. ¿Por cuánto estudiaste? ¿Por cuánto tiempo, si queremos más ser específico, por cuánto tiempo estudiaste? Entonces vamos a observar si estamos hablando de la misma pregunta que nos dirige a la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿por cuánto? Por 2 horas. ¿Listo? Recordemos duración. Sin embargo, en para nos debemos, aunque es tiempo, es una fecha límite. ¿Hasta dónde tenemos un tiempo límite para hacer algo? ¿Ok? This is the deadline, el tiempo límite. Hasta ahí llega. No hay más tiempo. No es duración, es hasta un punto en el que se llega. Entonces,
Tenemos el para. ¿Ok? ¿Para cuándo? Por ejemplo, ¿para cuándo es el proyecto? ¿Para cuándo? ¿Sí ven? La pregunta cambia. ¿Para cuándo es el proyecto? Ujú. El proyecto es para mañana. ¿M? Es para mañana. El proyecto, the project is for tomorrow. El proyecto es para mañana. Volvemos y tenemos en cuenta la pregunta que es conducente en este caso. ¿M? Vamos a mirar para cuándo. ¿Ok? Para expresiones también de intercambio, vamos a tener en cuenta el por. ¿Sí? Te cambio por, cambiar por, la expresión específica, cambiar una cosa por otra cosa, que es una expresión fija con esta preposición, cambiar una cosa por otra cosa. Es importante aprender esa expresión con el verbo y la preposición. Voy a dejarlo aquí como un recorderis. Lo voy a poner en azul. Recordemos que estamos haciéndolo con los dos colores para entender los contextos. Entonces, cambiar por, cambiar por. Te cambio mi libro por tu revista. Podemos proponer una pregunta también. ¿Por qué? ¿Por qué me cambias tu revista? ¿Por qué cosa, por ejemplo? Si queremos ser más específica, ¿por qué cosa me cambias tu revista? The answer, te cambio mi libro por tu revista. Mm, ok, entonces otra vez nos enfocamos en el por qué cosa. Mm, ok, por qué cosa. ¿Por qué cosa? ¿Sí? Este es esta es la parte o el segmento clave en la frase o en la pregunta en este caso. Te cambio. Ujú, cambiar por, ok. Vamos ahora a ver quién recibe la acción que tiene mucho que ver con el primer contexto que hablamos antes. ¿Listo? Entonces, este regalo es para ti. Tú recibes la acción. Pregunta. ¿Para quién es? ¿Para quién es el regalo? ¿Para quién? Ok, volvemos a la misma pregunta, ¿para quién lo hiciste o para quién es el regalo? Tener en cuenta ¿m? Que estamos relacionando las dos preguntas, es para ti, ¿para quién es el regalo? Ok, muy bien, volvemos, hacemos la práctica. ¿Ok? Pero también tenemos algunas expresiones específicas y podemos decir que viajar por tren, podemos de hablarlo. Entonces, para viajar por, usamos la expresión que tenemos en cuenta, ¿no? Viajé por tren. ¿Cómo, cómo viajaste? Viajé por tren. Ujú. Para hablar de medios de transporte. Viajar por, ¿ok? Y para hablar de destino, salir para el lugar, expresión específica, salir para, ujú, salir para España, salir para Venezuela, salir para Italia, que también lo tenemos en cuenta. ¿Para dónde sales? ¿Para dónde sales? Ok, tenerlo en cuenta. Cuando queremos también hablar de ir alrededor de algo, around o through o along,
utilizamos la expresión específica de caminar por. Esto es fundamental, irse aprendiendo estas, estos verbos con estas preposiciones en estos casos, ¿no? Caminar por el parque, caminé por el parque. Y la pregunta que nos ayuda muchísimo, ¿por dónde caminé? ¿Por dónde caminaste? ¿Ok? Caminé por el parque. ¿Ok? Cuando hablamos de comparación en el para, ¿sí? Utilizamos la preposición para y comparamos. Hacemos la comparación principal con la que continúa. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Para ser un niño, lee muy bien. Aquí estamos ya haciendo una comparación, ¿sí? De una situación, de una persona en este caso. Entonces, para ser un niño, lee muy bien. Utilizamos el para. Tenemos acá para. Otro ejemplo podría ser en una situación. Para vivir tan lejos, llegaste muy rápido. Estamos comparando una situación donde la persona está en una distancia muy lejos, pero que a pesar de esa situación, llegó muy rápido. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente tenemos el último contexto, el agente, la persona que realiza la acción, ¿sí? Y esto lo llamamos voz pasiva, passive voice, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿no? Aquí tenemos la frase, el libro fue escrito por Cervantes. La pregunta es simplemente, mm, ¿quién escribió el libro, por ejemplo? O si lo queremos hacer para comprender la preposición, decimos, ¿por quién fue escrito? Esto nos facilita también comprender quién es la persona, ¿sí? Que quede sujeto pasa objeto en voz pasiva, ¿no? Ujú. Y finalmente aquí ponemos una preposición para en un contexto de empleo o de propósito finalmente, ¿sí? Entonces, trabajar para es trabajar para, el verbo y la preposición, porque el propósito es quién recibe la acción. Entonces, ¿para qué o para quién trabajas? Es la pregunta, ¿para quién o para qué trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Mm? ¿Para qué empresa trabajas? Y mantenemos el objetivo. ¿Para qué empresa trabajas? Trabajo para una empresa.